Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resumir la obra El hombre en busca de sentido del autor Viktor E. Frankl. Antes de empezar, conviene reseñar que este libro se divide en dos partes. La primera se llama Un psicólogo en un campo de concentración y la segunda Conceptos básicos de logoterapia. Antes de entrar en materia, no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Parte primera. Un psicólogo en un campo de concentración. Esta primera parte se estructura en torno a las observaciones del autor de tres fases distintas de la respuesta psicológica del prisionero promedio a la vida en los campos de concentración, cada una con sus síntomas particulares. La fase inmediatamente posterior a la llegada al campo, la fase en la que los prisioneros están atrincherados en la vida del campo y la fase que sigue a su liberación. La primera fase se caracteriza por el síndrome de shock. Frankl relata su llegada en el tren al infame Auschwitz cuando él y sus compañeros de prisión, por la conmoción y el horror inicial, dan paso a la condición conocida como el engaño del indulto. La convicción de que se salvarían en el último momento, que las cosas no serían tan terribles como parecían. Frank describe cómo esperó a que el destino siguiera su curso mientras los prisioneros se turnaban parados frente a un oficial de la SS que casualmente los señaló hacia la derecha, lo que significaba que parecían lo suficientemente en forma para el trabajo manual, o la izquierda, lo que significaba que serían enviados a la cámara de gas. Para Frankl, el autor, la culminación de esta primera fase llegó cuando los prisioneros fueron llevados a las duchas y les quitaron toda su ropa y posesiones. Desesperado por quedarse con el manuscrito de su primer libro que tenía en el bolsillo de su abrigo, trató de conseguir ayuda de un preso mayor. El prisionero le sonrió a Frankl y después lo maldijo. En ese momento, dice Frankl, se dio cuenta de que tendría que tachar su vida anterior. Después de este incidente, afeitados y despojados de todo menos de su existencia desnuda, los prisioneros se vieron superados por un sentido del humor sombrío, una fría curiosidad por su situación y una sorpresa constante por lo mucho que pudieron soportar. Aun así, muchos consideraron suicidarse al toparse con el alambre de púas electrificado que rodeaba el campamento. Su primera noche allí, Frankl se prometió a sí mismo que no haría lo mismo. Un colega que había sido encarcelado semanas antes les aconsejó a él y a sus compañeros recién llegados que se afeitaran todos los días, se pusieran erguidos y evitaran lucir débiles de cualquier forma. Los hombres que parecían agotados o enfermos, hombres que parecían que no podían seguir trabajando, eran llamados musulmanes y eran inevitablemente enviados a las cámaras de gas. Después de unos días, los internos ingresaron en la segunda fase, que se caracterizó por la apatía, el desapego y lo que Frank denomina una muerte emocional. Ante tanto sufrimiento diario, los sentimientos iniciales de disgusto, horror y piedad de los presos se amortiguaron. Esta apatía era un mecanismo de defensa necesario, ya que todas las emociones de un prisionero se concentraban en asegurar su propia supervivencia y la supervivencia de los más cercanos a él. Frank ilustra esta atenuación de la emoción al recordar cómo observó con calma cómo el cuerpo de un hombre que acababa de morir de tifus era arrastrado desde su cabaña a la nieve, y les dice a los lectores que ni siquiera habría recordado este incidente si su propia falta de emoción hubiera intervenido. No le interesaba desde el punto de vista psicológico haberle prestado atención a esto. Los presos sufrieron frecuentes golpizas por parte de guardias y capataces, edema por trabajar en el hielo y la nieve, con zapatos gastados y brotes de tifus. Todos estaban gravemente desnutridos y recibían solo una pequeña porción de pan y sopa aguada todos los días. Muchos se murieron de hambre. El autor escribe que los internos en gran parte retrocedieron a un nivel más primitivo debido a las condiciones de vida del campo, y la necesidad de comida era el impulso primitivo en el que se centraban sus deseos. No había lugar para el deseo de nada que no estuviera directamente relacionado con la supervivencia. Sin embargo, en opinión del autor, el deseo de significado estaba más directamente relacionado con la supervivencia de un prisionero que con cualquier otra cosa. Cita a Friedrich Nietzsche: un hombre que tiene por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tener algo por lo que vivir, dice el autor, fue la única razón por la que alguien sobrevivió a tales condiciones. Para él era la idea de volver a ver a su esposa, regresar a su trabajo y reconstruir su manuscrito perdido, que comenzó a reescribir en pequeños trozos de papel en un intento de evitar el delirio cuando estaba enfermo de tifus.
Frank explica que las personas que pudieron encontrar significado en sus ricas vidas interiores tenían mejores posibilidades no solo de sobrevivir a los campamentos, sino también de reducir el daño en su interior. Lo ilustra con un pasaje conmovedor sobre los pensamientos amorosos sobre su esposa que lo mantuvieron mientras cavaba zanjas en pleno invierno. Mientras trabajaba, Frank mantuvo una conversación con su esposa en su mente, sin saber si ella estaba viva o muerta, pero sintiendo que él estaba en verdadera comunión con ella de cualquier manera. Durante esta experiencia espiritual, Frank concluyó que el amor es la única meta, última y más alta a la que el hombre puede aspirar, y que la salvación del hombre es a través del amor y en el amor. Incluso en la situación más desoladora, cuando no hay posibilidad de tomar medidas significativas para cambiar las circunstancias de uno, se puede encontrar sentido en el amor. Pensar en los seres queridos, recordar el pasado, ejerce un sentido del humor negro y experimentar breves vislumbres de la belleza del arte y la naturaleza eran todos métodos de supervivencia en los campamentos. Los presos creaban un cabaret improvisado de vez en cuando que era tan eficaz para ayudarlos a olvidar temporalmente su sufrimiento que muchos hombres no recibían su ración de comida para asistir. Los escasos placeres de la vida en el campo, dice Frank, proporcionaban una especie de felicidad negativa, libertad del sufrimiento, como dijo Schopenhauer. Frank describe la libertad de ser transportado a un campamento sin chimenea ni crematorio, la pequeña piedad de poder despiojarse antes de acostarse o volver al campamento antes de morir de agotamiento por el frío, y la buena suerte de poder trabajar. En el interior de una fábrica o descansar en la choza de un enfermo, los placeres eran realmente muy pocos. La principal preocupación de Frank es cómo los efectos deshumanizantes de los campos de concentración amenazaron con hacer que los prisioneros perdieran sus valores y su libertad interior. Si no luchaban por mantener su amor propio y su individualidad, si no tenían un sentido para vivir, podrían descender a un nivel animal. Aunque no llamar la atención era una de las reglas de la supervivencia, Frank también logró encontrar algunos momentos de soledad sostenida, en un caso agachándose en la tapa de un pozo de agua cerca de una tienda de campaña que albergaba cadáveres en un campamento de descanso donde estaba tratando a pacientes con tifus. En los campos, la sensación de estar totalmente a merced del destino era ineludible. Frank ilustra esto junto con la falta de valor que se le da a las vidas humanas a través de una descripción de los convoyes enfermos. Cuando los pacientes enfermos fueron detenidos y llevados en camiones, uno literalmente se convirtió en un número. Una de las reglas de Frank para sí mismo era que respondería todas las preguntas con sinceridad, pero no diría más de lo que se le preguntara. Otra fue que dejó que el destino siguiera su curso, como cuando no se quitó el nombre de la lista de hombres para ser enviados a un campo de descanso. Muchos sospechaban que en realidad eran solo cámaras de gas. Esto resultó ser la decisión correcta, ya que Frank realmente fue trasladado a un campo de descanso y más tarde se enteró de que la hambruna y el canibalismo habían estallado en el campo anterior justo después de su partida. Sin embargo, dado que el destino parecía tener el control, tomar decisiones podía ser tortuoso. Cerca del final de la guerra, Frank planeaba cómo escapar con un amigo, pero decidió quedarse y consolar a los pacientes que estaba tratando. Más tarde volvió a intentar escapar con un amigo, pero la Cruz Roja llegó primero. Frank y su amigo tuvieron que quedarse atrás mientras otros salían del campamento en camiones supuestamente con destino a la libertad. En cambio, fueron quemados en las chozas de un campamento cercano, mientras Frank y su amigo fueron liberados. La apatía e irritabilidad que experimentaban los prisioneros era el resultado de la falta de sueño, en parte debido a las alimañas que infestaban las cabañas, el hambre y la falta de nicotina y cafeína, así como de los complejos de inferioridad que padecían la mayoría de los prisioneros. Esto empeoró más todavía cuando la mayoría degradada y la minoría promovida, como capos y otros prisioneros en puestos prominentes, chocaron, o cuando la irritabilidad se enfrentó a la apatía de los demás junto con un peligro inminente, como cuando Frank atendió a pacientes enfermos apáticos mientras se enfrentaba a las inspecciones de los guardias. Aún así, Frank postulaba que las personas son más que el resultado de su entorno o condiciones. Él enfatiza que todos pueden elegir, bajo cualquier circunstancia, lo que será de él mental y espiritualmente.
Sostiene que el tipo de persona que eres es el resultado de una decisión interna más que de tu situación, y que soportar tu sufrimiento con dignidad es un verdadero logro. Es esta libertad espiritual que no se puede quitar, lo que hace que la vida sea significativa y personal. Frank considera el sufrimiento como una oportunidad para darle sentido a la vida, incluso si las rutas normales hacia el significado, como una vida creativa o una vida de disfrute, están cerradas, las personas aún pueden encontrar un significado profundo en sus vidas a través de la forma en que manejan su sufrimiento, con valentía, dignidad, desinterés y moralidad, en lugar de hacerlo convirtiéndose en no más que un animal. El sufrimiento y la muerte son, por mucho que deseemos de otra manera, parte de una vida completa. La influencia más deprimente de los campamentos fue la incertidumbre total sobre cuánto tiempo uno estaría allí, viviendo una existencia provisional de límite desconocido. Muchos presos se sentían incapaces de vivir para el futuro o tener un objetivo porque no tenían ni idea de cuándo o si serían liberados. Para los prisioneros que eligieron vivir totalmente en el pasado, excluyendo la realidad de sus vidas en el campo y pasando por alto las oportunidades de hacer algo positivo de sus experiencias, la vida se volvió inútil y sin sentido. Frank afirma que los prisioneros y todas las personas deben tener una meta futura que esperar. Es una peculiaridad del hombre que solo puede vivir mirando hacia el futuro, subespecie aeternitatis. Él mismo combatió el disgusto por las cosas triviales, en la que se vio obligado a pensar en el campo como cuestiones de supervivencia en condiciones horribles, imaginándose a sí mismo dando conferencias sobre la psicología de los campos en el futuro. El prisionero que había perdido la fe en el futuro, su futuro ya estaba totalmente condenado. Estos hombres perdieron su control espiritual y dejaron de vivir, se negaron a moverse y a veces se fumaban un último cigarrillo y luego enfermaban y morían. Esto sucedió a menudo cuando se extinguieron las esperanzas de ser liberado en un momento determinado. Para establecer su lema rector para el trabajo psicoterapéutico con los prisioneros, Frank vuelve a citar a Nietzsche: el que tiene un porqué no puede soportar casi cualquier cómo. Las personas deben tener un propósito que cumplir. No hay un significado general e inherente a la vida. Cada persona debe encontrar su significado y ese significado puede cambiar de un momento a otro dependiendo de la situación única en la que se encuentra una persona, incluidas las situaciones en las que el sufrimiento es inevitable. Frank ve la vida como la realidad concreta en la que nos encontramos, no como una vaga idea. Por lo tanto, debemos encontrar significado aquí, en nuestras circunstancias reales específicas y nuestra actitud hacia ellas. En lugar de cuestionar el sentido de la vida, las personas deben darse cuenta de que son ellos a quienes la vida les pide algo, y que solo pueden responder siendo responsables de sus propias vidas irreemplazables. Frank relata en un momento en que le llaman para dar consejos a sus compañeros de prisión mientras ayunaban en su cabaña, en lugar de renunciar a la identidad de un hombre que había robado patatas. Les ayudó a encontrar un sentido a sus vidas al hablar sobre el futuro y las razones para tener esperanza a pesar de que sus posibilidades de supervivencia eran de 1 entre 20. Discutió el pasado y cómo todos los que habían experimentado nunca podría serles arrebatado. Les dijo que se podía encontrar sentido incluso en situaciones desesperadas, porque la vida tiene un sentido infinito que nunca deja de existir. Dijo que debía sufrir con dignidad y que su sacrificio a nivel espiritual no sería en vano. Las palabras de Frank lograron inspirar esperanzas en sus oyentes. Por último, Frank analiza la psicología del periodo posterior a la liberación de un prisionero. En esta sección se analiza primero la psicología de los guardias. Había algunos sádicos, pero en su mayoría había guardias endurecidos por las experiencias y no llevaron a cabo acciones sádicas de la minoría. También hubo algunos que se compadecieron de los prisioneros, como un capataz que le dio a Frank un trozo de pan, conmoviéndolo con su humanidad mientras lo hacía. Frank saca la conclusión de que sus experiencias de comportamiento humano en los campos, de que hay 2 razas de hombres en este mundo, pero solo estas 2 razas, la raza del hombre decente y la raza del hombre indecente. Para Frank esto se aplica a toda la sociedad por igual, guardias, prisioneros, iguales todos. Para los presos, el periodo posterior a la liberalización se caracteriza, en primer lugar, por el síntoma de la despersonalización.
Los presos que habían sido liberados no podían comprender de inmediato la realidad de su libertad. Entonces sus cuerpos tomaron el control y comieron vorazmente, luego hablaron y después de muchos días volvieron a sentir y vivir. Los prisioneros recién liberados todavía necesitaban de cuidados espirituales, debido a los peligros planteados por lo que Frank caracteriza como la liberación repentina de una gran cantidad de presión mental. Algunas personas con naturalezas más primitivas reaccionaron convirtiéndose en instigadores de la brutalidad y la injusticia, que justificaron por la forma en la que habían sido tratados. Frank, sin embargo, enfatiza su creencia de que hacer mal nunca está justificado. Otros síntomas incluyen amargura y desilusión. Los prisioneros descubrieron que las personas en sus lugares de origen no podían entender su dolor y tal vez no querían hacerlo, o regresaban y se daban cuenta de que sus seres queridos estaban muertos. Después de todo lo que habían sufrido, aparentemente tanto como era humanamente posible, todavía les esperaba más sufrimiento. Aún así, Frank escribe: la experiencia culminante de todas para el hombre de la fiesta de bienvenida es la maravillosa sensación que después de haber sufrido tanto no hay nada más a lo que temer en la vida excepto a Dios. Parte 2. Conceptos básicos de logoterapia. Frank expone los principios rectores básicos de su teoría de la logoterapia, que ya había comenzado a desarrollar antes de su arresto y encarcelamiento en los campos. Logos significa significado en griego, y Frank considera que la búsqueda de significado es la motivación principal en la vida de un individuo. En logoterapia prima la voluntad de sentido frente a la voluntad de placer de Sigmund Freud o la voluntad de poder de Alfred Adler. Una voluntad de significado que se frustra puede resultar en frustración existencial, que puede resultar en neurosis noogénicas. Nos, siendo griego para mente, Frank distingue las neurosis noogéneas de las neurosis psicogénas, al enfatizar que cuestionar el significado de la vida de uno o incluso desesperarse por una aparente falta de significado no es un síntoma de enfermedad mental, sino un conflicto existencial y un conflicto que es necesariamente insalubre, no es vano para la salud, es natural como ser humano hacerlo. Para Frank, el sufrimiento involucrado en tal conflicto, sufrimiento que surge de la frustración existencial, en realidad puede ser una especie de logro. Considera el trabajo de un logoterapeuta como el de ayudar al paciente a encontrar significado en logos en su vida. Así como se niega a ver el sufrimiento que surge de la frustración existencial como inherentemente patológico, Frank ve el de tensión mental que surge de la brecha entre lo que uno es y lo que uno debería convertirse, no como algo que deba disiparse en favor de un equilibrio tranquilo, pero como un componente crítico de la salud mental. Se refiere a la tensión entre un significado a cumplir, meta a alcanzar o tarea a cumplir y la persona que debe cumplirla, lograrla o completarla como noodinámica, y exhorta a los logoterapeutas a fomentar esta tensión en sus pacientes, reorientándolos hacia el significado potencial de sus vidas. Frank luego pasa a examinar las razones por las que tantas personas en su época estaban plagadas de un sentido de la falta de sentido última de sus vidas, un estado mental al que se refiere como vacío existencial. Si bien el aburrimiento es la manifestación más prevalente de un vacío existencial, se le puede atribuir la depresión, la agresión y la adicción. La gente también puede intentar compensar una voluntad frustrada de sentido a través de la voluntad de poder, especialmente la forma de la voluntad primitiva del dinero, y la voluntad de placer en forma de sexo. El propósito del logoterapeuta es ayudar a los pacientes a llenar el vacío con un significado potencial. Para Frank no existe un significado generalizado y único para la vida, más bien hay un significado potencial infinito que se puede encontrar en la vida sin importar las circunstancias. El significado que cualquier individuo encuentra en su vida es específico para ese individuo y puede cambiar de un momento a otro. Todos somos, dice Frank, responsables de responder por nuestras propias vidas, y esta responsabilidad es la esencia de lo que se trata la logoterapia. El logoterapeuta tiene como objetivo ayudar a los pacientes a reconocer su propia responsabilidad con la vida. Frank cree que el significado de la vida debe descubrirse en el mundo y no a través de la contemplación aislada.
Él llama a este principio la autotrascendencia de la existencia humana y declara que la autorrealización de la que escriben otros psicólogos solo puede ocurrir como un efecto secundario de la autotrascendencia, olvidarse del yo al encontrar un significado que cumplir, una causa que servir o una persona para encontrar o amar. Las personas pueden descubrir el significado de sus vidas de tres formas diferentes: a través del trabajo, los hechos o los logros, experimentando algo, como puede ser naturaleza, cultura, arte, belleza o bondad, o amando a alguien. Y a través, si es necesario, de soportar el sufrimiento con dignidad y valentía. Sin embargo, Frank tiene cuidado de señalar que el sufrimiento no es necesario para vivir una vida significativa. Si el sufrimiento puede eliminarse, debería serlo, pero si el sufrimiento es inevitable, existe la oportunidad de encontrar sentido al afrontar el sufrimiento de la manera correcta. La logoterapia interpreta el amor como un fenómeno primario, real, más que como una especie de disfraz de la sexualidad. El significado del amor radica en la idea de que el amor es la única forma de comprender verdaderamente a otra persona. Al comprender al amado, uno puede ver su potencial no actualizado y al ver ese potencial uno puede ayudar al amado a realizarlo. Quizás la idea central en conceptos básicos de logoterapia y la que Frank dedica más tiempo a explorar en su primera parte, sus experiencias en el campo de concentración, es que se puede encontrar significado incluso cuando uno se enfrenta a un sufrimiento inevitable. De hecho, encontrar un sentido al sufrimiento de uno es lo único que hace que el sufrimiento sea soportable. Para Frank, la posibilidad de encontrar significado incluso en el sufrimiento y hasta en la vida es una prueba de la naturaleza infinita e incondicional del significado de la vida. Relata su experiencia más significativa en los campos, lamentándose por la pérdida de su manuscrito y cuestionando si su vida tenía algo de sentido. Recibió el abrigo de un recluso que había muerto y encontró en su bolsillo una página arrancada que contenía el Shema Israel, la oración hebrea más importante. Frank vio como una llamada a vivir los pensamientos que había estado escribiendo. Más tarde, sintiendo que pronto moriría en el campamento, Frank decidió que su vida tenía sentido, sobreviviera o no, ya que el significado de la vida era incondicional y no dependía de la casualidad, de lo contrario, no tendría sentido vivir en todos. Frank analiza no solo el significado de la vida, sino un supersignificado que trasciende la lógica humana. A diferencia de muchos otros filósofos existencialistas, Frank propone que no es el sinsentido de la vida lo que debemos aceptar, sino la existencia de un sentido incondicional de la vida que no puede entenderse en términos racionales. El logos es más profundo que la lógica, y por esta razón Frank puede trabajar con las creencias religiosas de sus pacientes en su esfuerzo por ayudarlos a encontrar significado, como lo hizo con un rabino que perdió a su esposa e hijos en Auschwitz. A continuación, Frank pasa a discutir la naturaleza transitoria de la vida, que en su opinión aumenta en lugar de restar valor a la significación de esta. Lo único que es verdaderamente transitorio para el logoterapeuta son las posibilidades que debemos elegir cumplir o no, mientras que todo lo que ya hemos hecho y experimentado logra una especie de permanencia una vez que está en el pasado. Haber sido es el tipo de ser más seguro. Por esta razón, los viejos no deberían envidiar a los jóvenes, sino que debería ser al revés. Frank cree que cada época tiene su propia neurosis colectiva, e identifica el vacío existencial que él describe como una especie de nihilismo personal como la neurosis colectiva de su tiempo. Insta a los logoterapeutas a combatir ese nihilismo recordando a los pacientes que aunque no puedan elegir sus circunstancias, pueden elegir cómo actuarán y qué actitud adoptarán en esas circunstancias. Para Frank, esta libertad interior es lo que hace que las personas sean más que un simple producto de sus condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas. Permite a los seres humanos decidir quiénes quieren ser y cómo vivirán sus vidas, superar incluso las peores condiciones, cambiar el mundo y, lo que es más admirable en opinión de Frank, cambiarse a ellos mismos. El comportamiento humano es impredecible para este autor. Frank se asegura de enfatizar que la libertad interior no es la última palabra, sin embargo no es nada menos que se complemente con la responsabilidad, que él ve como la idea más importante en logoterapia. La libertad pierde su sentido si las decisiones que tomamos son arbitrarias. Más bien, la importancia de la libertad interior radica en nuestra libertad de elegir ser responsables de nosotros mismos y de nuestras vidas.
Un aspecto fundamental de la práctica psiquiátrica de Frank es la creencia de que incluso los pacientes afectados por una enfermedad mental incurable conservan la dignidad humana. Pide una psiquiatría humanizada que vea a los pacientes y a todas las personas como algo más que circunstancias o condiciones, que reconozca su libertad interior y su valor humano esencial. Considera sus experiencias en los campos de concentración como una prueba de que el comportamiento humano no depende finalmente de las condiciones externas, sino de las decisiones internas. Y con esto concluimos el resumen de esta obra. Ha habido muchísimos conceptos de los que hemos hablado, de manera que si no habéis entendido alguno de ellos o os gustaría que entrara en más detalle, me lo ponéis en los comentarios y podemos iniciar un debate en el que cada uno podamos expresar nuestras ideas. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.